El árbol de la vida se desarrolla en tres grandes ramas a partir de los seres más simples, los cuales son las algas, las medusas, las esponjas, los champiñones, los helechos, los musgos, las plantas de flor, las de los gusanos, los moluscos, los crustáceos, los arácnidos, los insectos y la de los peces, los reptiles, los pulcórdados, las aves, los anfibios y los mamíferos. Y después viene la invención del sexo. Hasta ese entonces las células se reproducían de manera idéntica, con ello dos seres vivos procrean un tercero que es diferente a ellos dos. Algunos creen que nació del canibalismo, pues al comerse unas a otras, las células habrían integrado los genes de otras especies, que luego se iban mezclando, se aparean e intercambian su material genético, y enseguida, a medida que los organismos se tornan más complejos, se dotan de células especializadas en la reproducción, que son las células germinales. La sexualidad se generaliza en ese punto. Es considerada una revolución, pues se pueden combinar genes gracias a la sexualidad. Ha comenzado una gran aventura en la evolución biológica. Va a experimentar fracasos, cosas que no llevan a ninguna parte y especies que no sobreviven. Si la especie inventada no se adapta, desaparece. La muerte es muy importante en la vida. Devuelve los átomos, las moléculas, las sales minerales que necesitan la naturaleza para continuar desarrollándose. La muerte realiza un gigantesco reciclaje de unos átomos, cuyo número es constante desde el Big Bang. Gracias a ella, la vida animal se puede regenerar. Pertenece a la lógica de lo viviente. A medida que las células se dividen, multiplican los errores de sus mensajes genéticos, y estos se acumulan en el curso del tiempo. Es un fenómeno ineludible. La muerte no es un regalo para el individuo, pero sí lo es para la especie, porque le permite conservar su nivel óptimo de desempeño. El mundo viviente va a seleccionar un modo de fabricar energía utilizando los azúcares como alimento. Se va a enriquecer el metabolismo y desarrollar músculos que le permitirán actuar, nadar, volar, correr y conquistar el mundo simultáneamente. Los captores, que son los sentidos que coordinan las actividades del organismo, aparecen tres grandes novedades del sistema inmunitario, que asegura la protección contra parásitos o virus en el sistema hormonal, que permite el control de los ritmos biológicos y la reproducción sexuada. Las medusas son peces primitivos que necesitan coordinar sus células para reproducirse, por lo tanto, con canales especializados por donde circula la información. Un gusano, que apenas está compuesto por algunas miles de células, posee fibras nerviosas que convergen en su cabeza. En el curso de la evolución, este dispositivo se va a ramificar para formar una red de neuronas interconectadas que se reunirán en un cerebro. De hecho, los tres sistemas nerviosos, hormonales e inmunitarios aparecerán apenas en los animales que salen del agua. El regalo de las lágrimas. ¿Por qué salieron del agua? Salían solamente del agua para conseguir alimento y poner sus huevos en el agua. Ese pez fue Ictiosega. Gracias a sus ojos globulosos, lograban buscar su alimento. Al paso del tiempo, las generaciones del pez buscaban más tiempo fuera del agua. Empezaron a acostumbrarse y, por supuesto, a sus lágrimas, que les permitía mantener húmedos sus ojos para poder ver correctamente. La especie empieza a mejorar con el tiempo, dividiéndose en bactrácidos y anfibios, gracias a las lágrimas. ¿La vida al aire libre favorece la evolución? Sí, simplemente en el aire hay recursos, pero el viento tiene más gérmenes y virus que alternan el organismo y avanza el envejecimiento, pero eso ayuda a la evolución. ¿Y cómo van a acelerar el perfeccionamiento de los organismos estas restricciones del medio? El esqueleto les permite a los animales perder peso y tener mayor movilidad y proteger mejor sus órganos y cerebros. Pero sus metabolismos, en ese tiempo, las plantas empezaron a buscar la energía a través de la luz por sus hojas. Olfato de los vegetales. Gracias a la inmovilidad, las plantas no gastan energía y su forma de alimentarse de la luz es de la luz del sol. Las raíces, que extraen sales, su manera ingeniosa de producirse de varios medios, demuestra su forma maravillosa de sobrevivir. ¿Y en qué se advierte que resulta una buena adaptación? Necesitan diferentes tipos de temperaturas las plantas para sobrevivir. De ahí su forma, color, zona donde crecen. Los árboles tienen diferentes aspectos para tener una mejor forma de vivir en su entorno. ¿Por qué los vegetales no desarrollaron un cerebro? Lo inmóvil no necesita pensamiento, no necesita luchar o huir de algo, pero con el tiempo desarrollaron otras capacidades como la comunicación para así protegerse de los depredadores. Los animales tienen un desarrollo maravilloso que el mundo vegetal tiene diferentes capacidades para sobrevivir, físicas y mentales.
La exclusión natural. Las abejas mantienen una temperatura diferente adentro de su panal por el aleteo que mantienen dentro. Las hormigas se protegen con su caparazón, que incluso podría suceder que nos extingamos y las hormigas nunca se extingan. Fortunio de los dinosaurios. Aquí en Mérida, Yucatán, cayó un meteorito enorme de 5 kilómetros de diámetro. Un huevo se protege más adentro que afuera en el exterior. ¿En qué momento aparece verdaderamente el cerebro? Desde los peces, los pájaros, los reptiles y el hombre, el cerebro no ha cesado de perfeccionarse por estratos sucesivos. Por primero tenemos el más primitivo, que es el de los reptiles, que coordinan los instintos primarios de supervivencia: el hambre, sed, el instinto sexual, el miedo, el placer que impulsa a la unión y el dolor que no se le puede disociar. De segunda, tenemos a los pájaros, que conduce a mecanismo colectivo como el cuidado de los pequeños, la construcción del nido, la búsqueda de alimento, el reparto, el canto, las exhibiciones amorosas y por último, que es el tercero, que es el estrato, aparece enseguida en los reptiles y sobre todo en el hombre, la corteza cerebral que proporciona datos abstractos, la conciencia y la inteligencia. A todo esto nos da a conocer acerca del cerebro y cuándo realmente el cerebro interviene en las situaciones, cómo es que reacciona y cómo es que él capta los mandos. Nos da a conocer acerca de un poco de algunos del cerebro de algunos de los animales, cómo es y cuáles son sus fases en la que reacciona cada uno de esos sucesos que provienen. Al igual nos menciona un poco del cerebro del hombre que tiene como semejanza. La memoria de los orígenes. El cerebro humano se interroga sobre sí mismo. Ejemplos: el hombre puede hacer todo lo que hacen todos los demás animales, como correr como una gacela con un automóvil, volar como un águila con una delta, evolucionar bajo el agua como un delfín y avanzar bajo tierra como un topo. El átomo está en la molécula, que está en la célula, que está en el organismo, que está en la sociedad.